no, thank you. Y se me ha hecho imposible, caballero. Una piscina 200 USD. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy comenzamos un video más en las gloriosas calles de La Habana que sé que a ustedes les encantan. Entre otras cosas, para variar, que vamos a incluir en el video, como se pueden estar dando cuenta en el título, vamos a tocar el tema de las vacaciones, porque ya acá en Cuba se están acercando los meses vacacionales de julio y agosto. Como ven, vamos a comenzar de una manera diferente en una de las calles más antiguas y reconocidas de la ciudad, la calle San Lázaro, que voy a comenzar con datos curiosos. Primero, que es la calle, una de las calles más extensas de la ciudad, con alrededor de 41 cuadras, y esta se extiende desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta Prado. Nada, vamos a hacer un pequeño recorrido y espero que les guste este video. Su recorrido es una de las formas más rápidas de enlazar la parte antigua de la ciudad con el moderno Vedado. Por eso no es raro que, a medida que sube por la calle San Lázaro, el caminante tenga la impresión de estar en una máquina del tiempo, pues las edificaciones a ambos lados de sus aceras comienzan en el siglo XIX en las cercanías del Prado y se van adentrando los distintos estilos arquitectónicos del XX en la misma medida que se acercan al Vedado. El nombre de San Lázaro lo recibió porque en la zona que hoy ocupa el Hospital Hermano Sanmejeiras, junto a la caleta que allí existía y bordeaba la calle, existía un hospital de leprosos o lazareto desde el año 1746. Muy cerca de San Lázaro se construyó el primer cementerio de La Habana, el de Espada. Por eso era común que por San Lázaro se desplazaban los cortejos fúnebres que salían desde la ciudad. Este ir y venir de personas constantemente provocó que las calles se fueran poblando y en ellas surgieran los primeros establecimientos comerciales en la primera y segunda década del siglo XIX. Vacaciones en Cuba. Como les dije al principio del video, comienzan a llegar los meses de vacaciones que hace un calor increíble. Tengo entendido que a finales de mayo comienza el tema del inicio del verano. Casi siempre o siempre el inicio del verano acá en Cuba se celebra en Matanzas, Varadero. La gente va y renta los hoteles, que después de esto vamos a estar hablando más adelante. Renta hoteles y es un fin de semana entero ese inicio del verano acá en la isla, donde van disímiles artistas cubanos a cantar. Es como, digamos, un festival ese inicio del verano, y también está la culminación del verano, que tengo entendido que es a finales de agosto. Y bueno, esos son pequeños datos que quería darles en este video. Casualmente nos encontramos en el Malecón, que creo que es uno de los sitios más emblemáticos, por así decirlo, que le llama la atención a la persona que quiere visitar Cuba. Y en estos meses vacacionales creo que es ideal. A ver, no les estoy diciendo con esto que sea el momento genial para visitar Cuba, pero los extranjeros adoran visitar Cuba por esto mismo, por el clima. Nosotros los cubanos estamos adaptados a este calor y ya cuando llegan estos meses es algo detestable. Pero el problema es que al extranjero le gusta visitar Cuba en los meses de calor para disfrutar más de las playas, entre otras cosas que hay para ofertar. Si desea viajar a Cuba en estos momentos, primero que nada tenga en cuenta que es necesario tener varios factores, como es el caso de traer bastante protector solar. Yo estoy, caballero, creando contenido aquí para ustedes, pero me estoy asando del calor, y ustedes que, por así decirlo, tienen una piel más sensible al calor, están haciendo unas temperaturas increíbles, así que no deben traer protector solar. También les recomiendo que, como saben que aquí hay una situación, digamos, complicada con el tema de los medicamentos, las comidas, y se puede ahorrar eso. Creo que hasta el momento de esta grabación todavía sigue siendo como que vigente eso de que traer maletines de ropa y medicina sigue siendo gratis. Así que si trae eso, creo que va a resolver un problema increíble. Tuvimos que coger una guagua desde abajo de San Lázaro. Ahora vamos a ir a, digamos, uno de los corazones de la ciudad, La Habana Vieja, que sé que les encantan esas calles.
y vamos a estar visitando una pizzería por primera vez. Voy a compartirles mis experiencias y cómo está el lugar. Caminando por la calle Tejadillo les cuento que esta se extiende desde el Seminario de San Carlos y San Ambrosio hasta el edificio de arte cubano perteneciente al Museo Nacional de Bellas Artes. Este es un buen punto para iniciar un pequeño paseo por una de las arterias menos conocidas de La Habana Vieja. Su nombre hace alusión a un tejadillo existente en el siglo XVIII habanero y que era muy frecuentado por ser una taberna. Existe otra idea que destaca a una construcción cuyo techo fue resguardado por tejas rojas, entre las primitivas viviendas de guano que comenzaron a poblar la zona de intramuros. Otras veces cuando estoy grabando en La Habana me ven diferente porque ando solo, pero cuando ando con esta señora que parece de otro país, una yuma, ¿me entiendes? Nos pasan hasta por al lado los visitantes y nos dicen taxi, y no, thank you. Finalmente llegamos a la pizzería. Me causó mucha curiosidad que esta se encontrara cerca de algo que nosotros conocemos mucho, tanto los extranjeros como los cubanos, y es lo que se conoce como la Loma del Ángel. Aquí pueden estar checando el menú, que los precios están un poco más exagerados de lo normal, como siempre, pero también pienso que esto es debido al tema de la ubicación, pues la misma se encuentra en una zona muy turística, una zona que frecuentan muchos los turistas, y se van a dar cuenta en los alrededores que grabé en esta parte que se encontraba uno que otro turista sentado. Yo me pedí una pizza de 4 estaciones que costaba 520 pesos, sí, porque ya las pizzas están en 500 pesos. Y algo que vi un poco despampanante es el tema de refresco nacional, no el importado, que tenía un precio de nada más y nada menos que 170 pesos cubanos. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros digamos? A ver, como la opinión del público es importante, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue el último año que ustedes se sintieron que estaban realmente de vacaciones? Las últimas vacaciones que de verdad yo tomé fue antes de la COVID, semanas antes que empezara la COVID aquí en Cuba. O sea, estamos hablando de 2018 por ahí. 2019. Y cuéntame, no sé, algo que tú veas de diferente de las vacaciones de ese momento al momento de ahora. Yo creo que principalmente el tema del reordenamiento monetario en Cuba, ¿no? Sino cómo han cambiado los precios de los hoteles, de los viajes interprovinciales, como tal de la comida a consumir. Específicamente lo centramos en el tema de los precios y todo ese reordenamiento que ha habido en el país a partir de la COVID, ¿no? Periodo después de la COVID. Y por ejemplo, ¿qué opciones ustedes tienen ahora para vacacionar? ¿O que tienen algo en mente, no sé? Yo creo que siempre la opción más fiable que uno tiene bajo de la manga es la playa, ¿no? Yo creo que la playa es el lugar como icónico de todo cubano, de todo habanero como tal. Y es algo que no puede faltar en las vacaciones, ¿no? Sí. También, como no, y las pasadías, las excursiones para provincia. Pero ese es el problema, que ahora está súper complicado los pasadías. Bueno, sí, claro. Bueno, tú lo sabes perfectamente lo que hemos vivido para reservar algo que no es tanto tan, o sea, también está la parte económica, pero también está la parte que supuestamente todo está reservado, claro, y no hay espacio, no hay disponibilidad, entonces es complicado. Esta es la interpretación de pasar una tarde agradable en las calles de La Habana. Tu librito, tu cervecita y disfruta de la vida. Quisimos aprovechar todo este recorrido para hacer una que otra parada y nos situamos ahora mismo en el Color Café. A lo mejor ustedes lo reconocen puesto que visitamos este lugar en otro video, pero en horario de la noche. Como pueden ver, en los horarios de la tarde o de la mañana tiene un atractivo increíble y es un buen lugar para pasar el rato y compartir. Nosotros, como ya almorzamos, entre comillas, en aquella pizzería que literalmente me quedé sin dinero para seguir adelante, lo que hicimos acá fue tomar un café. Yo me pedí un café expreso y mi amigo se pidió un café americano. A lo que quiero llegar con todo lo que les he compartido en el día de hoy es que vacacionar en Cuba como cubano se ha hecho muy difícil, y más si no cuentas con monedas extranjeras, como es el caso del dólar, el euro y obviamente el MLC, que ya hasta las casas en la playa para rentarlas están cobrando en MLC. Mi país no es el país en el cual te vas a encontrar cruceros vacacionales, los parques temáticos para nada
cosas existen y ya creo que lo que es el Parque Lenin Expo Cuba ya no es lo mismo de antes, en la cual uno pasaba un día completamente agradable. No podemos pasar nuestras vacaciones en una isla paradisíaca o decir, mira, quiero pasar las vacaciones o mi mes de vacaciones en tal país. Eso no lo podemos hacer debido a todas las dificultades y todas las limitaciones que tenemos como cubanos. Bueno, miren, estamos caminando ahora por Prado. Déjenme decirles que hace rato no pasaba por Prado. Parece que hoy es día de ferias porque he visto muchas casas, o sea, muchas casetas, muchas mesitas, no solo en Prado, sino en muchos lugares. Creo que en el video les documenté una zona donde se estaba llevando a cabo esto, pero llegamos tarde. Como se pueden ver, ya están recogiendo, están limpiando la calle, pero bueno. Yo en lo personal pienso que el cubano de forma general ama la fiesta en donde sea. No le interesa que todo sea reservaciones, como pudieron escuchar, es ir a la playa que no cuesta absolutamente nada, fiesta en casa de un amigo, que ahora no hay tantas restricciones con el COVID. Pero lo que se hace un poco complicado es el tema de las reservaciones en los hoteles, en las piscinas, en todos esos lugares que por lo menos aquí en Cuba tratan de ahorrar bastante dinero para llegar a cabo este tipo de actividades, y entonces esperan a los meses de vacaciones para tomarse un break del trabajo, del estudio, de lo que sea. Entonces esto se ha hecho un poco complicado desde mi criterio personal, porque miren, este compañero que está aquí lo sabe perfectamente. Yo estoy tratando, me van a arrollar, yo estoy tratando de reservar lo que sea, un hotel, una villa, algo por mi cumpleaños, que es en agosto, el 4 de agosto, así que apúntenlo por ahí. Y se me ha hecho imposible, caballero, porque por lo menos el tema de los hoteles, no sé por qué, a la mayoría que hemos llamado, nos han informado que están reservados, o sea, están completamente sin disponibilidad, ¿no? Sin capacidad. Hasta septiembre. Entonces yo me quedo así en plan, con la cantidad de hoteles que hay en toda Cuba, ¿cómo me vas a contar eso de que todos, o bueno, los que llamamos no tienen disponibilidad? No sé si es verdad lo que me están diciendo cuando llamo, o están guardando los cupos para el turismo. Entonces no sé, así que como que ya el tema de rentar un hotel, porque quiero ir con mi grupo de amigos, vamos a tener que descartarlo. Buscamos varias opciones de piscinas y me dio un infarto cuando me dijeron una piscina 200 USD. Le digo, Pipo, ¿en serio? ¿Esa es la vía que tú estás buscando para reunir e irte para Nicaragua a ver los volcanes? No me parece. Entonces tampoco optamos por piscinas. Entonces estamos en una nebulosa que no sabemos qué vamos a hacer. Y ese es un pequeño ejemplo que le estoy poniendo desde mi humilde punto de vista. De regreso a casa me tomé la ruta que se encuentra frente al Capitolio para llegar a lo que es el Parque de la Fraternidad. Y no quería dejar de pasar por aquí sin antes mostrarles cómo se encuentra al día de hoy el Hotel Saratoga. Un hecho que al día de hoy los cubanos seguimos lamentando. Entonces cuéntenme cómo ustedes desde su país, desde su nación, planifican sus vacaciones, o si realmente tienen vacaciones para llevar a cabo unos días de ensueño. Los leo ahí abajo en los comentarios. De esta manera culminamos nuestro video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Además de lo que les pregunté, pueden comentar todas sus impresiones ahí abajo y todo lo que creen acerca de vacacionar en Cuba y lo difícil que puede resultar vivir en Cuba sin dólares o MLC e incluso sin euros. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo con un amigo y suscribirte a esta genial familia si aún no lo haces. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que yo soy Jonix y esto es Dose, pura vida.